En este tema de psicología social vamos a hablar de psicología de los grupos. Todos los seres humanos formamos parte de numerosos grupos. Nuestra especie ha evolucionado en un medio grupal. Contribuyen a conformar nuestra personalidad, nuestras creencias y actitudes. Además, nos hacen tener una determinada visión del mundo y condicionan la forma en la que somos percibidos o tratados por los demás. Una persona, sin dejar de ser ella misma, puede comportarse de forma diferente cuando actúa de forma individual, cuando actúa como miembro de un grupo o cuando actúa en unos grupos o en otros dependiendo del rol que ocupa en ellos. El análisis de todos estos aspectos es una cuestión central de la psicología social y constituye una de sus aportaciones más importantes al campo de la psicología. Definamos qué es un grupo. Todo grupo implica en mayor o menor medida la existencia de una identidad social compartida, una cierta interdependencia, la formación de una estructura social de roles. Existe identidad social compartida cuando una serie de personas se consideran parte de un grupo. También se considera miembros del mismo grupo cuando compartimos un rasgo de identidad con otras personas, sin ni siquiera conocerlas. Ejemplo, ser español, ser estudiante. Puede parecer que un tipo de grupo al que no se conoce a los otros miembros tiene poca importancia. Sin embargo, la pertenencia a un grupo étnico, religioso o de género determina en gran medida nuestra existencia y la forma en la que los demás nos perciben. Un punto de vista de la interdependencia sería un grupo que esté constituido por un conjunto de personas que interactúan de forma regular y que tienen vínculos afectivos, comparten un marco de referencia común y son interdependientes conductualmente, la noción más habitual. Otro punto de vista de la estructura es un sistema organizado de dos o más individuos que llevan a cabo alguna función, relaciones de rol entre sus miembros y un conjunto de normas que regulan la función. Estas definiciones de grupo no son incompatibles, simplemente señalan aspectos diferentes del mismo fenómeno. Hablemos de la influencia del grupo sobre sus miembros. Los grupos influyen sobre las ideas y las conductas de las personas que lo componen. ¿En qué consiste exactamente esa influencia? Algunas investigaciones al respecto. Hablemos de ellas y marquémoslas en 4 puntos. Punto primero de las investigaciones: la creación de las normas grupales. Punto segundo: la tendencia del conformismo. Tercero: el grupo como agente del cambio de actitudes. Y cuarto, hablaremos sobre la línea de investigación basada en el grupo mínimo. Comencemos con el punto primero: la creación de las normas grupales. Para Sheriff, este demuestra que la interacción dentro de los grupos tiende a crear normas que influyen posteriormente sobre los individuos. En su experimento, ante una situación de ambigüedad perceptiva, la persona observaba las respuestas de los otros y se establecía una especie de consenso entre las observaciones de todos los participantes que constituía la norma grupal. Posteriormente se da una interiorización de la misma. El punto segundo, sobre la tendencia al conformismo, según Haas, esta demuestra la influencia que la mayoría, aunque esté equivocada, puede llegar a tener sobre el individuo. En su experimento, ante un grupo que se manifiesta unánimemente equivocado, la persona tiende a expresar disconformidad en un porcentaje relativamente elevado de ocasiones. En cuanto al tercer punto, el grupo como agente del cambio de actitudes, para Newcomb, este trató de investigar la influencia del grupo sobre las actitudes sociopolíticas de sus miembros. En su estudio, chicas que provenían de familias conservadoras, al cabo de 20 años y estudios en una universidad con ideología liberal, mantenían sus posiciones liberales
y apenas habían experimentado cambios hacia las posiciones conservadoras de sus propias familias. Y en un punto cuarto, la línea de investigación basada en el grupo mínimo. En esta se demuestra que cuando se consigue que las personas se consideren miembros de un grupo, inmediatamente se produce favoritismo endogrupal. Las personas tratan de favorecer a los miembros de su grupo. En su experimento, los participantes mostraron favoritismo endogrupal incluso bajo condiciones mínimas de categorización. En la medida en que la pertenencia a una categoría o grupo sea relevante para el sujeto, la tendencia hacia el sesgo endogrupal aumentará. Dicha influencia adopta dos formas fundamentales. Una, la influencia o dependencia informativa. Y dos, la influencia o dependencia normativa. En cuanto a la primera, la informativa, a través del grupo, la persona adquiere información que antes no poseía. Se produce cuando la persona quiere dar una respuesta correcta o adaptada a la realidad en una determinada situación, pero que es incapaz por sí misma de encontrarla con seguridad. Y es, por tanto, dependiente de la información que le aportan los demás. Luego trata de hacer lo que hacen los demás. El individuo considera a los otros como mediadores, o sea, instrumentos de percepción y de juicio, entre él y la realidad, o como los sustitutos de los instrumentos de los que él no dispone. Este proceso está implicado en la ignorancia pluralista que da lugar al efecto espectador. Y en cuanto al segundo punto, la influencia o dependencia normativa, en esta la persona adopta la postura del grupo simplemente por llevarse bien con los otros, por evitar conflicto o por no ser rechazado. Aquel que se aparta del grupo es ignorado, rechazado o agredido. Los grupos buscan la uniformidad y rechazan al desviado o diferente. En la influencia normativa, el individuo se conforma a la opinión o norma del grupo con objeto de mantener unas buenas relaciones con los demás. Se debe al motivo básico de pertenencia. Ejemplo, en el experimento de Haas sobre conformismo, los sujetos adoptan la decisión de la mayoría, aunque es consciente de que dicha decisión era equivocada. Y en cuanto al experimento de Newcomb, las chicas acomodan sus opiniones a las de la mayoría de su grupo de iguales, que eran liberales. Las que eran conservadoras sufrían aislamiento social y eran declaradas raras o rebeldes. Hablemos de procesos grupales. Algunos de los procesos que se producen dentro de los grupos y que pueden contribuir a una mejor comprensión de los fenómenos que suceden en ellos son: formación y desarrollo de los grupos. Los grupos no son estáticos. Se crean en un momento dado respondiendo a una serie de necesidades y evolucionan a lo largo del tiempo. En ocasiones acaban desapareciendo o transformándose en grupos diferentes. El modelo cíclico del desarrollo del grupo para Worcester y colaboradores, en este existen 6 estadios por los que se pasan los grupos a lo largo de su desarrollo. Todos los grupos pasan por esos estadios, pero el tiempo de permanencia en cada uno varía en función de las características del grupo del contexto. Hablemos de las fases de los grupos. Hay una fase de descontento que ocurre cuando alguno de los miembros del grupo creen que sus intereses o sus ideas no están bien representados y comienzan a sentirse incómodos. Algunos miembros no están de acuerdo con el proyecto de su partido político. En cuanto a acontecimiento desencadenante, otra de las fases. En este contexto se produce un acontecimiento que agudiza las tensiones y provoca la división del grupo. Otra fase, la identificación grupal. El objetivo primero y principal del grupo, ya separado del anterior, es conseguir una identidad social, compartida entre sus miembros y poder establecer diferencias con otros grupos para poder justificar su existencia. Se produce una agudización del conflicto con otros grupos y se acentúa la semejanza y cohesión entre los miembros del grupo.
Se busca la unidad, entendiendo una fuerte presión hacia la conformidad. En cuanto a otra fase sería la productividad grupal. En esta, el grupo ya puede centrarse en la consecución de sus objetivos. En esta fase, el conflicto con otros grupos se rebaja y se toleran algunas discrepancias dentro del grupo. Las minorías pueden influir en cuestiones relacionadas con la tarea, pero se las sigue rechazando si se amenaza la identidad grupal. Y otra fase sería la individuación. La cohesión grupal empieza a disminuir. Comienzan a aparecer subgrupos, primero en relación con las habilidades y roles similares y después en función de semejanzas en actitudes, intereses y otros aspectos no relacionados con la productividad. Se estimula la participación de los miembros minoritarios, se trabaja menos para las metas grupales y más para las personales, se pone en cuestión las normas del grupo y se exige mayor libertad personal. Y en cuanto a una última fase, podemos hablarla la de declive. Este desplazamiento a la individualidad hace que el grupo sea menos importante para los individuos. Algunos miembros deciden marcharse, mientras que otros exigen cambios en el grupo. Si estos cambios no son aceptados, se pasa al primer estado y el ciclo vuelve a comenzar. Ante una amenaza externa, el grupo puede retroceder a la fase de identificación. Hablemos de la cohesión grupal. Se describe aquellos procesos que contribuyen a que los miembros de un grupo permanezcan unidos. Solidaridad, camaradería, espíritu de grupo. La vinculación de los miembros con el grupo puede pasar por diferentes fases a lo largo del tiempo. Por tanto, la cohesión es un proceso dinámico. Hablemos de la cohesión como atracción y de la cohesión y categorización. La cohesión como atracción. 5 posibles causas por las que las personas pueden sentirse atraídas hacia los grupos de los que forman parte. Pueden darse por separado o de forma simultánea. Cuantas más coincidan, mayor será la cohesión existente en un grupo, las cuales son: 1. Atracción mutua entre los miembros del grupo. Si la relación es positiva, amistad, compañerismo, la pertenencia al grupo es más atractiva. 2. Atracción hacia las actividades realizadas por el grupo. 3. Atracción hacia los objetivos del grupo, aunque no se esté de acuerdo con alguna actividad de las que se hace. 4. Atracción hacia la pertenencia a un grupo en concreto. La pertenencia grupal es atractiva en sí misma independientemente de los miembros del grupo, sobre todo si el grupo tiene un alto estatus. Y 5. La atracción hacia las recompensas que se consiguen formando parte del grupo, atracción instrumental. Ejemplo, ser socio de una asociación de consumidores para obtener asesoramiento jurídico. Y en el punto 2 mencionado, la cohesión y la categorización. Esta, desde la teoría de la categorización del yo, se sostiene que las personas podemos considerarnos a nosotros mismos como individuos o miembros de un grupo. Cuando nos consideramos, nos categorizamos. Como miembros de un grupo se producen varios efectos importantes. Serían: semejanza endogrupal. Tendemos a ver a los miembros de nuestro grupo parecidos a nosotros y entre sí. Homogeneidad exogrupal, en la cual hay una diferenciación exogrupal que tendemos a incrementar las diferencias existentes con los miembros de otro grupo. Favoritismo endogrupal. Esta es una actitud más positiva hacia los miembros del propio grupo que a los del exogrupo, y puede ir acompañado de discriminación e incluso hostilidad hacia el exogrupo. Y percepción del mundo en términos grupales. Las personas que componen el endogrupo no son vistas como individuos, sino como miembros del grupo, intercambiables.
Desde esta perspectiva, la cohesión se relaciona con la atracción intragrupal, no interpersonal. A veces, ambas coinciden. Otras pueden darse atracción intragrupal sin que existan relaciones interpersonales. Luego, la cohesión aumenta en aquellas circunstancias en las que la pertenencia grupal se torna importante. La toma de decisiones en grupo. Hablemos de ello. En la sociedad actual, muchas decisiones se toman en grupo. ¿Qué procesos o dinámicas se generan en los grupos al tomar decisiones? Pues sería el pensamiento del grupo. Es un modo de pensamiento que se da cuando los esfuerzos de los miembros por mantener la unanimidad supera la motivación por evaluar de forma realista acciones alternativas. Ello da lugar a deterioro de la eficacia en la toma de decisiones. Y explica por qué en ocasiones ciertos grupos, a pesar de estar formados por personal cualificado, se empeñan en una forma de pensar rígida que les lleva a tomar decisiones catastróficas, haciendo caso omiso de informaciones que podrían haberle ayudado a tomar la decisión correcta. Los defectos de ello vienen dados por antecedentes del pensamiento del yo, por los síntomas del pensamiento del yo y por los fallos en la toma de decisión. En cuanto a este defecto de los antecedentes del pensamiento del yo, podemos nombrar la alta cohesión grupal, los defectos estructurales en la organización, como aislamiento del grupo, liderazgo autoritario, y contexto situacional provocativo, amenaza externa, baja autoestima colectiva. Y en cuanto a los síntomas del pensamiento del yo, podemos nombrar la sobreestimación del grupo, con una ilusión de invulnerabilidad y un sentimiento de superioridad, la cerrazón mental, con un desestimar informaciones que podrían ir en contra de la decisión que el grupo desea tomar, y la presión y ridiculación de aquellos integrantes que no se muestran de acuerdo con la decisión. Los miembros del grupo se autocensuran. Y en cuanto a los fallos en la toma de decisión, podemos nombrar el considerar solo la alternativa y objetos preferidos, descartando las otras, análisis insuficientes de los riesgos de la elección, sesgos en el procesamiento de la información y en no desarrollar planes alternativos por si surge un problema en plan inicial. Para Janis propone una serie de medidas para dificultar el pensamiento grupal. Serían una creación de diversos subgrupos que evalúen por separado todas las alternativas. Fomentar la imparcialidad del líder. Recurrir a expertos o colegas cualificados que no sean miembros del grupo. Animarles a poner en cuestión las decisiones. Y realizar una segunda reunión para expresar dudas y volver a reflexionar sobre las posibles ventajas de las alternativas no elegidas.